El niño con cáncer estaba sentado solo en la plaza, encogido por la vergüenza de su cabeza calva. Entonces una niña pobre se acercó, encendió una máquina de cortar cabello y, sin decir nada, se rapó la cabeza frente a él. Fue en ese instante cuando el padre millonario del niño llegó y vio la escena. Lo que hizo después, nadie jamás podría imaginarlo. Armando García era el retrato del poder. Millonario, dueño de empresas, conocido por la arrogancia y frialdad con que trataba a todos a su alrededor. Vivía en un mundo de certezas y números, donde emoción era sinónimo de debilidad. A su lado caminaba su hijo Felipe, un niño de 9 años que un día había sido pura alegría, pero que ahora cargaba en los hombros el peso de una enfermedad cruel. El diagnóstico de leucemia apagó la chispa que brillaba en sus ojos. La quimioterapia le había robado el cabello, y junto con él su confianza. Todos me miran de una forma rara, pensaba el niño, encogiendo los hombros, intentando esconder la cabeza calva inclinándola hacia abajo, como si quisiera desaparecer. El contraste entre padre e hijo era casi doloroso de ver. Armando, impecable en su traje azul marino, hablaba por teléfono sobre inversiones, sin siquiera notar que el hijo se arrastraba en silencio a su lado. Felipe, antes hablador y creativo, ahora se limitaba a mirar el suelo. ¿Será que algún día volveré a ser el mismo?, se preguntaba en silencio. A cada paso, el niño se sentía más pequeño frente a la imponencia del padre, que no sabía, o no quería, cruzar el abismo que los separaba. En el parque, Armando intentó disimular su impaciencia. «Siéntate aquí, Felipe. Tal vez ver a otros niños jugando te distraiga», dijo sin emoción, señalando una banca de madera. Felipe obedeció, pero no respondió. Mientras el padre se alejaba para atender una llamada urgente, el niño se quedó allí, encogido, observando a los otros niños correr tras balones y cometas. El sonido de las carcajadas parecía venir de otro mundo, inaccesible para él. Fue entonces que una voz suave lo sorprendió. «¿Por qué estás solo aquí?». Felipe levantó los ojos y vio a Dora, una niña descalza, con ropa gastada, pero con una expresión llena de vida. «Yo no me gusta conversar mucho», respondió él, titubeante. Dora no retrocedió. Al contrario, se sentó a su lado como si siempre hubiera tenido ese lugar. Pero su mirada curiosa pronto se posó sobre los ojos bajos de Felipe. «¿Te ves tan triste? ¿Pasó algo?». La pregunta, hecha con tanta delicadeza, rompió la muralla de silencio del niño. Felipe respiró hondo, los labios temblorosos. «Estoy enfermo. Tengo cáncer. Leucemia», dijo en un hilo de voz. La niña abrió los ojos, pero no con lástima, con atención genuina. «Y perdí mi cabello por el tratamiento». Todos me miran. Me siento raro, como si fuera diferente de los demás. A veces solo quisiera desaparecer. Dora extendió su pequeña mano, tocando suavemente la de él. «No eres raro, Felipe. Eres fuerte. ¿Y sabes qué más? Para mí, pareces alguien muy especial que aún tiene un montón de historias hermosas por vivir». Las palabras de ella entraron profundo, como si fueran un abrazo. Felipe sintió los ojos llenarse de lágrimas, pero no retrocedió. «¿De verdad piensas eso?», preguntó casi sin creerlo. Dora sonrió levemente, con una confianza inesperada para alguien tan pequeña. «No lo pienso. Lo sé. Puedo verlo en ti, aunque tú no lo veas ahora». El niño sintió algo nuevo, confianza, una extraña sensación de ser comprendido. Nunca había hablado de la enfermedad con tanta franqueza, con nadie más que los médicos. Pero con ella parecía natural, como si al fin hubiera encontrado a alguien que lo miraba más allá de la enfermedad. La sensibilidad de ella lo desarmaba. Dora hablaba con naturalidad, inventaba historias graciosas sobre nubes que parecían animales, hacía muecas discretas, todo para arrancarle una reacción. «¿Ves esa nube de allá? Parece un conejo con orejas enormes», dijo, riendo.
Felipe abrió los ojos sorprendido por la ligereza de aquella niña. Sí parece, pero creo que es más como un perro raro, respondió, riendo por primera vez en meses. Dora aplaudió, animada. Sabía que aún sabía sonreír. Felipe la miró por un instante y pensó, ella me entiende, diferente a todos. En ese mismo momento, Armando regresó. La escena que encontró hizo temblar su corazón por un segundo. Felipe, riendo y llorando al mismo tiempo, abrazado a una niña desconocida. Pero al percibir la presencia de Dora, su semblante se endureció de inmediato. ¿Qué significa esto?, rugió acercándose. Dora se levantó, asustada. Yo solo quería hacerlo sonreír, pero Armando no la dejó terminar. ¡Cállate! ¿Crees que no sé lo que quieres? No eres más que otra oportunista intentando aprovecharse de la debilidad de mi hijo. La voz de él retumbó en el parque, cortante. Dora se estremeció, pero no bajó la cabeza. Papá, no hables así, imploró Felipe, con los ojos llenos de lágrimas. Pero Armando lo interrumpió de forma brutal. Silencio, Felipe. Yo sé lo que es mejor para ti. Esa niña no pasa de ser una estafadora sucia intentando sacar alguna ventaja. No la necesitas. El niño sintió el estómago revolverse. Era como si cada palabra del padre fuera un golpe en su esperanza recién descubierta. Dora dio un paso hacia atrás, tragando en seco. La pequeña risa que antes iluminaba el rostro de Felipe desapareció para siempre, reemplazada por lágrimas silenciosas. Armando lo jaló del brazo. Nos vamos ahora. El niño no resistió, pero su mirada se perdió hacia atrás, buscando a la niña que se quedaba parada en medio de la plaza, inmóvil, observándolos alejarse. En el carro el silencio era pesado. Armando conducía con la mandíbula apretada, convencido de que estaba protegiendo al hijo. Pero Felipe, recargado en el vidrio, solo podía pensar, ella me vio, ella me escuchó. ¿Por qué él no puede? Dora, incluso apartada a la fuerza, ya se había vuelto imposible de olvidar. Esa noche, Felipe no pudo dormir. Acostado en su enorme cama, rodeado de juguetes caros que ya no le decían nada, su mente estaba en otro lugar. Revivía cada segundo en el parque, la voz de Dora resonando como un bálsamo. Eres fuerte, sé que eres especial. Era la primera vez en meses que alguien le hablaba sin lástima ni dureza. El recuerdo de su sonrisa, simple y verdadera, hacía que su corazón latiera de una manera distinta. Mientras su padre creía haber resuelto todo al alejar a aquella niña, Felipe solo pensaba en una cosa: volver a verla. Por la mañana, el silencio en la mansión era el mismo de siempre. Armando leía el periódico mientras tomaba café sin levantar los ojos. «Come tus cereales», dijo seco. Felipe solo movía la cuchara en el plato sin apetito. Por dentro, elaboraba un plan. «Si me quedo aquí, nunca más la veré. Necesito volver». El niño esperó el momento justo, cuando la ama de llaves entró en la cocina para servir más café al patrón. Sin ser notado, Felipe se levantó, se puso los tenis y escapó por la puerta trasera. El corazón le latía con fuerza, pero había una nueva energía guiando sus pasos. El camino hacia el parque parecía interminable, pero cada esquina recorrida aumentaba su esperanza. Imaginaba 1000 veces lo que diría. «Gracias por ayer», o tal vez solo «¿Puedo quedarme contigo un rato más?». Cuando finalmente llegó, sus ojos buscaron en cada rincón hasta que la encontró. Dora estaba allí, sentada en la misma banca, como si lo esperara. Al verla, Felipe corrió, el rostro iluminado por una alegría que no sentía desde hacía meses. «¡Volviste!», exclamó la niña, levantándose con entusiasmo. Se sentaron uno al lado del otro, y el tiempo pareció detenerse. Felipe, sin rodeos, empezó a hablar. Las palabras salían rápidas, cargadas de todo lo que tenía atrapado dentro de sí. «Tengo miedo, Dora. Tengo miedo de morir. Odio estar enfermo. Odio que todos me miren así. Y cuando me veo al espejo y veo mi cabeza calva, me da vergüenza».
Ya no me reconozco. Temblaba mientras hablaba como si finalmente hubiera abierto la represa de su dolor. Dora, en silencio, solo escuchó. Sus ojos fijos en él mostraban una comprensión profunda, como si cada palabra fuera recibida con ternura. Cuando terminó, ella respiró hondo, sacó del bolsillo una vieja máquina de cortar cabello y la levantó con firmeza. Si lo que te hace sentir diferente es esto, entonces yo quiero ser igual a ti. Antes de que Felipe pudiera reaccionar, encendió la máquina y la pasó sobre su propia cabeza. Los mechones negros comenzaron a caer en el suelo de la plaza, esparciéndose al viento. Felipe quedó paralizado. «Dora, no tienes que», dijo con la voz entrecortada, pero ella sonrió serena. «Sí tengo que hacerlo. Ahora somos iguales, y quiero que sepas que no hay nada malo en ser así. El cabello no cambia quién eres. Sigues siendo tú. Y me gustas exactamente de esta manera». Aquellas palabras atravesaron al niño como un rayo de luz. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la abrazó con fuerza, sollozando en su hombro. Fue en ese instante que Armando llegó. Había notado la ausencia del hijo y, dominado por una rabia silenciosa, fue al parque. Al acercarse, se detuvo de repente. Frente a él estaba la escena más inesperada de su vida. Felipe, abrazado a una niña de la calle, lloraba y reía al mismo tiempo. Y ella, con la cabeza rapada en un gesto valiente, correspondía al abrazo con dulzura. Armando no gritó, no interrumpió. Se quedó allí, inmóvil, observando. Y por primera vez, algo en su pecho comenzó a ceder, una sensación extraña, imposible de nombrar. Armando se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper la escena frente a sus ojos. Felipe aún estaba abrazado a Dora, sollozando bajito, y cuando notó la sombra de su padre proyectándose sobre ellos, endureció el cuerpo. «Papá, no la regañes, por favor», pidió el niño con la voz entrecortada y los ojos suplicantes. Armando respiró hondo, intentando mantener el tono severo, pero había algo distinto en su expresión. «¿Quién eres tú, niña?», preguntó, fijando la mirada en Dora con dureza, pero sin la misma furia de antes. Dora levantó el rostro, sin miedo. Los mechones de cabello rapado hacían que su apariencia se viera aún más frágil, pero su postura era firme. «Me llamo Dora», respondió con sencillez. Armando entrecerró los ojos. «¿Y dónde están tus padres? ¿Por qué andas sola por ahí?». Ella dudó un instante, pero contestó con voz baja. «Ellos murieron. En un accidente. Hace 2 años». El silencio pesó entre los tres. Armando tragó saliva, sintiéndose inesperadamente golpeado. «Y desde entonces, ¿dónde vives?», insistió. Dora respiró hondo. «En un hogar temporal, el albergue del centro de la ciudad. Ahí hay otros niños como yo, que tampoco tienen a nadie». Intentando recuperar el control, el millonario metió la mano al bolsillo y sacó un billete doblado. «Toma esto, al menos no tendrás que mendigar en el parque». El gesto fue frío, automático, como quien intenta alejar su propia vulnerabilidad. Pero la respuesta de Dora lo desarmó. Miró el dinero, luego a Felipe y negó con la cabeza. «No quiero su dinero, señor. Yo solo quería verlo sonreír. Eso es todo». Las palabras dichas con tanta firmeza e inocencia hicieron que el suelo pareciera desaparecer bajo los pies de Armando. Felipe miró de inmediato a su padre indignado. «¿Ves? Ella no quiere nada. ¿No entiendes? Ayer fue la única persona que me escuchó, la única que no me miró con lástima. Yo confío en ella, papá, mucho más que en ti a veces». Armando abrió los ojos, sorprendido por el valor inesperado de su hijo. Por primera vez, se sintió desnudo frente a una verdad que había evitado. Se había alejado tanto del niño que había perdido su confianza. En el silencio que siguió, Dora bajó la cabeza, como si no quisiera crear más conflicto. «Yo solo sé que nadie debe sentirse solo. Cuando lo vi sentado aquí, parecía que el mundo entero lo había olvidado. No pude irme.
Las palabras de la niña retumbaron como un golpe en la conciencia de Armando. Y frente a ellas ocurrió algo inédito. Bajó la mirada, avergonzado. Yo me excedí. No debí hablarte de esa manera ayer, dijo con la voz más baja, casi difícil de sacar. Dora sonrió con humildad y respondió, «Está bien, señor, yo lo entiendo». La tensión se fue disolviendo lentamente. Felipe respiró hondo, sintiendo que el peso se aliviaba. Dora se levantó de la banca, guardando la vieja máquina de cortar cabello en el bolsillo. «Tengo que volver al albergue ahora». «Los niños del centro me esperan», dijo mirando a Felipe con ternura. El niño apretó su mano una vez más. «¿Vas a volver mañana?», preguntó esperanzado. Dora sonrió levemente. «Si tú quieres, sí regreso». Armando observó a los dos despedirse en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía explicarlo, pero aquella pequeña huérfana había tocado algo que él creía muerto dentro de sí. Dora salió caminando por la plaza, con pasos firmes, mientras Felipe la seguía con la mirada hasta que desapareció en la esquina. De regreso a la mansión esa noche, el peso de las respuestas de Dora y el desahogo del hijo no salían de la mente de Armando. Intentó concentrarse en contratos, reportes, números, pero todo sonaba vacío. «No quiero su dinero, yo solo quería verlo sonreír». Esa frase se repetía sin tregua, corroyendo su arrogancia. Por primera vez en años, el millonario sintió que tal vez no tenía control sobre lo que más importaba, el corazón de su propio hijo. A la mañana siguiente, Armando despertó con la mente inquieta. La imagen de Dora alejándose por la plaza seguía grabada en sus ojos, así como la expresión de Felipe, tan lleno de vida a su lado. Había algo que ya no podía ignorar. Aquella niña había logrado en minutos lo que él, con toda su fortuna, no había podido en meses. Sentado a la mesa del desayuno, mirando el periódico sin leer una sola línea, tomó una decisión inesperada. «Felipe, hoy vamos a salir juntos, pero no al parque». El niño levantó los ojos, curioso, y por un instante volvió a sentir el corazón acelerado. El auto recorrió calles llenas de movimiento hasta llegar al centro de la ciudad. Era un ambiente totalmente opuesto al mundo lujoso en el que Felipe había crecido. Edificios antiguos, banquetas rotas, gente apresurada cargando bolsas pesadas. El niño pegó el rostro a la ventana, observando con atención. «Papá, ¿por qué estamos aquí?». Armando respiró hondo. «Porque quiero conocer mejor a esa niña. Quiero entender de dónde viene». Felipe no respondió, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. Por primera vez, el padre parecía dispuesto a escuchar. Cuando el auto se detuvo frente al portón oxidado del albergue, Felipe guardó silencio. El lugar era sencillo, con paredes descascaradas y ventanas viejas, pero lleno de movimiento. Niños de varias edades corrían por el patio, jugaban con balones improvisados, reían fuerte a pesar de la ropa desgastada. Al entrar, Dora apareció. Corrió hacia Felipe y lo abrazó con la naturalidad de quien reencuentra a un amigo querido. «Viniste», dijo, radiante. Armando observaba desde lejos, sin entender cómo un gesto tan pequeño podía significar tanto. Dora se empeñó en mostrarles todo. Los llevó al comedor, donde algunos niños compartían pan y leche. Señaló un rincón lleno de colchones delgados y acomodados. «Aquí es donde dormimos. No hay mucho espacio, pero todos nos ayudamos». Después mostró un cuaderno viejo, guardado con cuidado. Las páginas estaban llenas de frases escritas a mano. «Eres importante. No te rindas. Siempre habrá alguien que cree en ti». Dora explicó con sencillez: «Escribo esto para cuando alguien se ponga triste. Así recordamos que no estamos solos». Armando permaneció callado todo el tiempo, pero por dentro algo se rompía. Sus ojos recorrían cada detalle. La niña que compartía su comida con los más pequeños, la forma en que consolaba a un niño que lloraba porque extrañaba a su mamá, el cuidado en cada gesto. Era como si en ese espacio tan carente de todo,
existiera una riqueza que él nunca había conocido en sus mansiones. ¿Cómo puede una niña tan pequeña cargar tanta grandeza?, pensaba, desconcertado. Al despedirse, Armando tomó valor. Miró a Dora y con la voz más suave de lo habitual dijo: «Me gustaría que vinieras a pasar unos días con nosotros, en nuestra casa». La niña abrió los ojos sorprendida. «¿En su casa? Pero no tengo ropa, no tengo nada». Felipe, a su lado, no pudo contener la alegría. «Dora, por favor, va a ser increíble, quiero que vengas». Armando firme completó: «No necesitas nada, solo necesitas ser tú misma». Dora dudó unos segundos, pero luego sonrió. «Entonces acepto». La felicidad de Felipe fue inmediata. Saltó de alegría y la abrazó con fuerza, como si acabara de recibir el regalo más grande de su vida. Y así, unos días después, Dora cruzó el portón de la mansión. Los días que siguieron fueron como un soplo de vida dentro de la mansión García. Cada mañana, la casa, antes fría y silenciosa, se llenaba con los pasos ligeros de Dora y con la risa contagiosa de Felipe. Dora se levantaba temprano, corría por los pasillos, jalaba al niño de la mano e inventaba juegos en las enormes salas que hasta entonces solo servían como escenario para muebles caros. Armando observaba de lejos, sin comprender del todo cómo la presencia de aquella pequeña transformaba todo. El niño, que antes se escondía, ahora reía a carcajadas, se atrevía a hacer bromas y hasta empezó a comer mejor. «Papá, mira, construimos una cabaña con las sábanas», decía Felipe con los ojos brillando. Armando, aunque no lo admitiera, sentía un nudo en la garganta. En la mesa del comedor, los momentos eran aún más reveladores. Dora compartía historias del albergue, hablaba de otros niños, de cómo se apoyaban unos a otros. Felipe escuchaba atento, fascinado, como si descubriera un mundo nuevo, un mundo sin lujos, pero lleno de solidaridad. Armando permanecía en silencio, pero dentro de él las palabras de la niña resonaban. ¿Cómo es que ella, sin nada, puede dar tanto? Poco a poco, se daba cuenta de que estaba reaprendiendo a mirar a su hijo no como un problema por resolver, sino como un niño que necesitaba amor, presencia y calor humano. La felicidad parecía haberse reinstalado. Felipe recuperaba el brillo en los ojos, corría por el jardín, inventaba juegos, volvía a ser el niño alegre que había sido antes de la enfermedad. Y había algo aún más impresionante. Los médicos en sus consultas empezaron a notar la diferencia. Está respondiendo mejor al tratamiento. Su energía, su disposición, está distinta, comentó la oncóloga sorprendida mirando a Armando. No cabía duda de que Dora tenía un papel en ello. El vínculo entre ella y Felipe parecía influir incluso en la forma en que el niño enfrentaba la enfermedad. La ama de llaves, que durante meses solo se había limitado a mantener el orden en la casa, le confesó a Armando: «Señor, nunca había visto a Felipe tan vivo. Esa niña trajo luz aquí». El millonario no respondió, pero en su interior sabía que era verdad. Dora, con su sencillez, había conquistado no solo al niño, sino también un espacio invisible dentro de él. Pero la vida tiene formas crueles de interrumpir la paz. Una tarde lluviosa, mientras Dora y Felipe veían una película envueltos en cobijas en la sala, el sonido estridente del timbre resonó en la mansión. Armando se levantó para atender, sin imaginar lo que venía. 2 agentes de asistencia social estaban en la puerta, serios, con carpetas en las manos. «Recibimos una denuncia anónima», dijo uno de ellos. «Fuimos informados de que una niña huérfana está viviendo aquí, sin autorización legal. Tenemos que llevarla de vuelta al albergue de inmediato». Felipe, al escuchar las palabras, corrió hacia la puerta. «No, ella no es solo una visita, es mi amiga, es mi hermana de corazón». Dora, asustada, miró a Armando como pidiendo ayuda. El hombre intentó argumentar: «Ella está bien aquí, está segura, está feliz. No tiene sentido arrancarla así». Pero los agentes fueron firmes. «Señor, lo entendemos, pero existe un proceso legal.
Si usted desea cuidarla, tendrá que iniciar los trámites. Por ahora, debe regresar con nosotros. La escena que siguió fue devastadora. Felipe se aferró a Dora con todas sus fuerzas, llorando. «Por favor, no me dejen solo otra vez. No entienden. La necesito». Dora, con lágrimas en los ojos, intentaba mantenerse firme. «Todo va a estar bien, Felipe, te lo prometo». Pero cada palabra parecía desgarrar aún más el corazón del niño. Armando, invadido por una impotencia que nunca había sentido, solo observaba. Por primera vez, se dio cuenta de que ningún dinero podía comprar lo que realmente importaba. Cuando la puerta se cerró y el auto se llevó a Dora, un silencio sofocante se apoderó de la mansión. Felipe corrió a su habitación, azotó la puerta y se lanzó a la cama sollozando. Armando se quedó parado en el pasillo, sin valor para entrar, sintiendo que había fallado. El vacío que dejó aquella niña era inmenso, casi palpable. El eco de las risas recientes aún flotaba en los pasillos, como un recuerdo cruel de lo que habían perdido. El vacío que dejó Dora parecía resonar en cada rincón de la mansión. Los pasillos, antes llenos de sus risas y las de Felipe, volvieron al silencio sofocante de antes. Felipe, que había recuperado parte de la alegría, se marchitó de nuevo como una flor privada de sol. Los días se arrastraban y su cuerpo reflejaba lo que sentía su alma, cansado, frágil, sin voluntad. Armando observaba desesperado cómo su hijo volvía al estado de apatía que tanto lo atormentaba. Ya no eran solo lágrimas, era fiebre, era dolor, era el peso de la leucemia agravándose sin la presencia de la única persona que había logrado devolverle esperanza. Pronto, una nueva hospitalización fue inevitable. El hospital, con sus paredes blancas y olor a antiséptico, se convirtió en escenario de la batalla más dura de Felipe. Los médicos no tardaron en ser directos. «Necesita urgentemente un trasplante de médula. No tenemos mucho tiempo», dijo la oncóloga con una mirada seria. Armando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese momento, toda su riqueza, sus contactos, sus lujos no significaban nada. Solo veía a su hijo acostado en la cama, respirando con dificultad, y se preguntaba cómo podría salvarlo. Las pruebas comenzaron de inmediato. Armando fue el primero en ofrecerse. «Usen lo que sea necesario de mí», dijo, casi implorando. Pero el resultado fue un golpe devastador. No era compatible. Intentaron entonces recurrir al banco de donadores, pero cada examen traía la misma noticia amarga: ningún perfil adecuado. Felipe, cada vez más frágil, miraba a su padre con una mezcla de miedo y resignación. «Papá, ¿y si no lo logro?». Esas palabras, susurradas con esfuerzo, fueron como cuchillos en el corazón de Armando. «No digas eso, hijo». «No voy a dejar que eso pase», respondió apretando la mano del niño, pero su propia voz temblaba de inseguridad. Las noches en el hospital se volvieron tortura. Armando no podía dormir en la butaca junto a la cama. Solo observaba los monitores, rogando que cada latido fuera prueba de que aún había tiempo. Si al menos Dora estuviera aquí. El recuerdo de ella no salía de su mente. Su sonrisa, su valentía, la forma en que había logrado devolverle vida al niño. Por primera vez, Armando reconoció en silencio. Aquella niña no era solo importante para Felipe, era la llave que mantenía latiendo su corazón. Ciego de desesperación, tomó una decisión que jamás imaginó. Condujo a gran velocidad hasta la ciudad, el rostro empapado en lágrimas que se negaba a mostrar incluso a sí mismo. Pero, al detenerse frente al portón oxidado del albergue del centro, sus piernas temblaron. Por un instante, se quedó parado allí, mirando el edificio sencillo, escuchando las voces de los niños desde adentro. Respiró hondo, se secó el rostro con las manos y entró. La directora lo recibió, sorprendida por la visita inesperada de aquel hombre con el traje arrugado y la mirada desesperada. «Necesito hablar con Dora», dijo con la voz quebrada. «Es cuestión de vida o muerte».
Minutos después, la niña apareció en el pasillo. Usaba un vestido gastado, el cabello aún corto después de habérselo rapado en solidaridad con Felipe. Cuando vio a Armando, abrió los ojos sorprendida. ¿Qué pasó? Él está bien. La preocupación en su voz casi hizo que Armando se derrumbara. Con esfuerzo explicó: No, Dora, me está peor. Necesita un trasplante de médula. Yo no soy compatible. El banco no encontró donadores. Solo me quedas tú. Sé que es una carga enorme pedir esto, pero te lo ruego. Hazte la prueba. Dora llevó la mano al pecho, respiró hondo y sin pensarlo 2 veces respondió: Claro que acepto. Si existe la posibilidad de que lo ayude, lo voy a hacer. Sus ojos brillaban con una valentía rara y aquello partió a Armando en 2. El millonario que jamás había implorado a nadie ahora estaba frente a una niña, agradeciendo con la voz entrecortada: Gracias, Dora. No imaginas lo que esto significa. Por primera vez no había arrogancia en su voz, solo gratitud sincera. En el hospital, la espera por el resultado parecía interminable. Dora sostenía fuerte la mano de Armando, como si dijera que no había nada que temer. Felipe, aún acostado, la miró con ojos cansados, pero llenos de esperanza. «Volviste», murmuró, y Dora acarició su frente. «Te dije que estaría contigo, ¿no?» El médico entró con un sobre en las manos. El silencio llenó la habitación. Lo abrió despacio, leyó y levantó la mirada. Compatibilidad total, 100%. En ese instante, el tiempo pareció suspenderse. Armando se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Dora sonrió emocionada, los ojos brillando, y apretó la mano de Felipe con fuerza. El niño, aún débil, logró sonreír. Una sonrisa que reavivó en todos la esperanza. Era como si la vida, por un momento, les hubiera concedido una nueva oportunidad. El día de la cirugía amaneció gris, como si el cielo reflejara la gravedad de ese momento. El hospital estaba en absoluto silencio, interrumpido solo por el sonido de los pasos apresurados de los enfermeros y el bip constante de los monitores. Dora caminaba de la mano de una enfermera rumbo al quirófano. Vestía la bata desechable, demasiado grande para su pequeño cuerpo, pero sus ojos transmitían una valentía que asombraba a todos a su alrededor. Armando seguía cada uno de sus pasos, el corazón hecho pedazos, sin creer lo que aquella niña estaba a punto de hacer. Antes de entrar a la sala, Dora se detuvo frente a Felipe. Él estaba pálido, conectado a cables y máquinas, pero sus ojos brillaron al verla. «No tienes que tener miedo», dijo ella, intentando sonar ligera. Felipe tragó saliva, con lágrimas resbalando. «¿Y si te lastimas?» Dora sonrió, se inclinó para quedar a su altura y respondió: «Si siento dolor, no será nada comparado con lo que tú ya pasaste. Hago esto porque quiero que vivas, quiero que sigamos riendo juntos». El niño la abrazó, y ese gesto breve fue más fuerte que cualquier palabra. Armando observaba la escena sin poder contener las lágrimas. Él, que tantas veces se había enorgullecido de ser imbatible, ahora se veía arrodillado emocionalmente ante la generosidad de aquella niña. «Dora», murmuró con la voz entrecortada, «no sé cómo agradecerte esto». Ella solo negó con la cabeza y con humildad respondió: «No tiene que agradecerme, solo estoy cuidando a mi amigo». Esas palabras entraron hondo en el alma del hombre, derrumbando de una vez los muros que él mismo había construido. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Armando. Sentado en el pasillo, iba de un lado a otro, miraba el reloj a cada minuto. Rezaba en silencio aún sin creer mucho en nada. El tic-tac parecía burlarse de su impotencia. Cuando finalmente el cirujano apareció, quitándose la mascarilla y sonriendo levemente, el aire volvió a los pulmones de Armando. La operación fue un éxito. Dora está en observación y Felipe ya está recibiendo la médula. Ahora debemos esperar la reacción del organismo. Pasaron algunos días.
Días de tensión y esperanza. Dora reposaba en una cama cercana, aún cansada, con la cabeza ya rapada en solidaridad con Felipe y ahora marcada por el sacrificio físico de la donación. Aún así, insistía en preguntar por él a cada enfermero que pasaba. ¿Ya mejoró? ¿Ya abrió los ojos? Su fuerza no estaba solo en la valentía de donar, sino también en la capacidad de seguir preocupándose más por el otro que por sí misma. Y entonces, en una mañana soleada, el milagro comenzó a revelarse. Felipe abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz de la ventana. El primer rostro que vio fue el de Dora, acostada en la cama de al lado con profundas ojeras, pero sonriéndole. «Lo lograste», murmuró emocionado. Felipe extendió su mano débil, y ella la sostuvo con firmeza. «No lo logramos», corrigió con los ojos llenos de lágrimas. Se abrazaron ambos llorando, y por primera vez en mucho tiempo había verdadera esperanza en el aire. Armando, parado junto a la cama, no pudo contener la emoción. Sus ojos húmedos mostraban no solo gratitud, sino también arrepentimiento. Sabía que jamás podría devolver lo que aquella niña había hecho. Movido por una fuerza más grande que él mismo, se arrodilló junto al lecho, sostuvo la pequeña mano de Dora y, con la voz temblorosa, dijo: «Dora, ¿te gustaría ser mi hija? ¿Te gustaría formar parte de nuestra familia para siempre?» El silencio se rompió con el sollozo contenido de la niña, que abrió una sonrisa llena de sorpresa y respondió con firmeza: «Sí, quiero». Felipe, a su lado, dejó escapar un grito de alegría, aplaudiendo aún con la poca fuerza que tenía. «Ahora sí somos hermanos de verdad». La sala se llenó de emoción. Los enfermeros sonrieron discretamente y hasta el médico que entraba para revisar los signos vitales se detuvo un instante, conmovido por la escena. Era como si todos supieran que algo mucho más grande que una cirugía había sucedido ahí. No era solo un cuerpo el que estaba siendo sanado, eran 3 vidas que se transformaban para siempre. Los días que siguieron fueron de expectativa y transformación. Mientras Felipe se recuperaba lentamente en el hospital, Dora permanecía a su lado, aún débil por la donación. Armando no se despegaba de los dos, como si temiera que cualquier ausencia pudiera apagar aquella llama de esperanza recién encendida. La noticia de su historia empezó a correr. Médicos, enfermeros e incluso pacientes comentaban sobre el valor de la niña que había donado parte de sí para salvar a su amigo. Con cada mirada de admiración que recibía Dora, Armando sentía aún más certeza de que había tomado la decisión correcta al pedirle que fuera su hija. El proceso de adopción comenzó rápidamente, pero no sin conmoción. El juez encargado, al leer el informe del equipo médico y social, negó con la cabeza emocionado. Rara vez vemos una historia tan clara de vínculo verdadero. Esta niña no es solo una donadora, es el alma que mantiene en pie a esta familia, declaró durante la audiencia preliminar. Dora, sentada junto a Armando y Felipe, apretaba nerviosa el cuaderno de frases que llevaba consigo desde el albergue. Felipe, al notar su nerviosismo, le susurró: «Ahora nunca más vas a estar sola». El día de la audiencia final, la sala estaba llena. Trabajadores sociales, abogados e incluso periodistas se reunieron para presenciar el desenlace de la historia que había conmovido tantos corazones. Dora entró tímida, pero con los ojos brillando. Armando, de traje, se veía irreconocible, no por la ropa, sino por la expresión. Era un hombre quebrado y reconstruido, que ahora sonreía con el corazón. Felipe, a su lado, aún en recuperación, parecía llevar en la mirada la fuerza que antes le faltaba. El juez habló largamente sobre responsabilidad, pero todos sabían que la decisión ya estaba escrita en el corazón de quienes estaban allí. Llegó el momento decisivo. Una trabajadora social colocó el documento sobre la mesa, entregándole la pluma a la niña. Dora respiró hondo, miró a Armando y a Felipe y luego al papel. Su mano temblaba, pero la sonrisa no desaparecía de sus labios.
Con letras inseguras, escribió el nuevo apellido, García. Al terminar levantó los ojos húmedos y vio a Felipe aplaudiendo, contenido por la emoción. Armando a su lado, se llevó la mano al rostro, intentando ocultar las lágrimas, pero no pudo. Esa misma semana, Felipe fue dado de alta. El médico, sonriente, declaró: «Está curado, aún necesitará seguimiento». Pero lo peor ya pasó. El niño salió del hospital de la mano de Dora y Armando, como quien vuelve a casa de verdad por primera vez. Al cruzar el portón de la mansión, Dora miró alrededor sorprendida por la grandeza, pero esta vez no se sintió fuera de lugar. Ese ya no era solo un espacio de paredes frías y muebles caros, ahora era su hogar. Los pasillos, antes silenciosos, se llenaron de vida. Dora corrió por los cuartos con Felipe riendo fuerte, explorando cada rincón como si descubriera un mundo nuevo. Armando los observaba desde la escalera y una sensación inédita de paz se apoderó de su corazón. La mansión, que por tanto tiempo había sido solo un monumento al poder, finalmente se había transformado en algo más grande. Un espacio donde el amor se hacía visible en cada detalle. El atardecer se extendía por el patio de la mansión como un cuadro pintado en tonos dorados y naranjas. Armando, Felipe y Dora estaban sentados uno al lado del otro, en sillas de madera, observando el cielo cambiar de color lentamente. El viento suave traía el aroma de las flores recién plantadas y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era incómodo, era pleno, lleno de paz. Felipe, recostado, respiraba hondo, como quien redescubre el placer de estar vivo. Dora balanceaba los pies en el aire sonriendo, mientras jugaba a entrelazar los dedos con los de su hermano. De pronto, Felipe rompió el silencio con una pregunta que parecía cargar todo el peso de su infancia interrumpida. «Papá, ¿crees que todo esto pasó por casualidad?» Su voz era tranquila, pero sus ojos buscaban una respuesta más grande. Armando tardó algunos segundos en contestar. Miró a su hijo, luego a Dora, y sintió un calor distinto invadir su pecho. «No, hijo. Creo que a veces lo que parece tragedia es solo el comienzo de un milagro». Dora sonrió emocionada y se inclinó hacia adelante. «Y ahora somos iguales e inseparables». Las palabras salieron ligeras, pero cargadas de un profundo significado. Felipe rió bajito, asintiendo, y recostó la cabeza en su hombro. Armando observó la escena, y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Ya no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento, sino de gratitud. Finalmente entendía lo que significaba ser padre. No era solo proveer bienes materiales, era estar presente, ser refugio, aprender a sentir. El vínculo entre él y su hijo nunca había sido tan claro. Cuando Armando pasó el brazo alrededor de Felipe y lo atrajo hacia sí, el niño no retrocedió como antes. Al contrario, se apoyó en su pecho, sintiéndose seguro. «Te amo, papá», susurró, casi sin creer que podía decir esas palabras en voz alta. Armando cerró los ojos, presionó la cabeza del hijo contra su pecho y respondió, con la voz firme pero entrecortada: «Y yo te amo más que a nada, hijo mío. Nunca más dejaré que sientas que estás solo». Ese momento no era solo una escena familiar, era la reconstrucción de algo que parecía perdido. Dora, con su inocencia y valentía, había tejido lazos que parecían imposibles de rehacer. Ella los miró a ambos y completó, con un brillo travieso en los ojos: «Ahora sí, somos una familia de verdad». Para siempre. Los tres se miraron y una risa colectiva rompió la emoción, transformando lágrimas en alegría. Juntos permanecieron allí, tomados de la mano, frente al escenario del sol que desaparecía en el horizonte. No había mansión lujosa capaz de brillar más que la unión de ellos en ese instante. No había fortuna que pudiera pagar lo que habían llegado a ser juntos. El amor, finalmente, era el verdadero dueño de ese hogar. Y así, en aquella tarde dorada,
Un padre antes de piedra y un hijo antes quebrado encontraron su cura no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y todo gracias a una niña que transformó dolor en esperanza, silencio en risa y distancia en amor. Lo que parecía un final sombrío se había convertido en un comienzo radiante. Allí, en el patio iluminado por el atardecer, una nueva vida había, por fin, echado raíces profundas. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.